Hola a todos. Hoy les tengo una receta con dos ingredientes y a pesar de eso no se sacrifica la calidad alimenticia porque está hecha con un superalimento. Es muy económica y fácil de hacer, es súper rendidora y sirve perfecto para sustituir un desayuno. Sin azúcar, sin harinas refinadas, sin huevo ni lácteos y además sin horno, pero pueden hornear si lo desean. Así que si quieren aprender cómo se hace, no se vayan, porque comenzamos. Estas galletas se hacen solo con dos ingredientes súper económicos y muy saludables. No usaremos azúcar ni harinas refinadas. Usaremos el amaranto. Pueden sustituir el amaranto por quinoa tostada, pero les recomiendo que consigan el amaranto inflado porque es delicioso, crocante y es considerado un superalimento a la par de la quinoa. Usaremos un plátano o banana o también conocido como cambur guineo y es de tamaño grande. Pueden observar la comparación con mi mano. Debemos procurar que esté maduro, pero no tan pasado porque después las galletas tendrán un sabor medio raro. Si gustan pueden agregar 2 cucharadas de nueces finamente picadas, pero es opcional. Ahora sí, comencemos con la receta. En un recipiente ponemos el plátano pelado y vamos a triturar lo mejor posible. Pueden usar la licuadora o también un procesador de mano como lo haré yo. Debe quedar como una papilla súper líquida, pero si quedan trocitos de plátano no se preocupen, no pasa nada. Y agregamos todo el amaranto, no tienen idea de lo agradable que es comer estas pequeñas perlitas. Hay que batir perfectamente. Al principio parecerá que es muy poco plátano para tanto amaranto, pero no es así. Debemos mezclar con paciencia y cariño. Cuando se humedezca todo el amaranto, lo vamos a compactar lo mejor que podamos. Y lo vamos a reposar por unos 15 minutos. Yo les recomiendo tapar para que no pierda humedad y el plátano no se oxide tanto. Pasado el tiempo vamos a ver cómo quedó nuestra mezcla. El amaranto se ablanda un poquito y se forma una masita pegajosa pero un tanto manejable. Miren, así debe de quedar. Untamos nuestras manos con aceite y vamos a comenzar a formar nuestras galletas. Les recomiendo que las hagan chiquitas, más bien delgaditas. Pienso que se disfrutan más. Pueden darles la forma que gusten. Y ya estamos listos para cocinar. Podemos usar un sartén o el horno o también funciona la freidora de aire. Yo voy a utilizar el sartén, debe estar engrasado ligeramente y precalentado al fuego bajito normal que tiene tu estufa. Con esta receta salen 12 o 13 piezas de este tamaño y grosor. Enseguida les dejo las instrucciones para cocinar, pongan pausa para poder leerlas o tomar un pantallazo. Bueno, voy a darles la primera vuelta. A veces solo bastan 2 vueltas y otras veces 3. Todo depende del grosor de las galletas y del grosor del sartén. También es dependiendo de cómo las quieran de doraditas. Cuando ya están bien doradas o a tu gusto, es momento de apagar el fuego y las vamos a dejar enfriar en su totalidad, lentamente ahí en el sartén, para después pasarlas a un plato y poderlas disfrutar. Bueno, mi familia, vamos a darle duro a estas riquísimas galletas. Quiero que vean de cerca la textura porque es bastante diferente a lo normal. Por dentro quedan como masita blanda, como gomositas, y por fuera muy crocantes. Son deliciosas, realmente diferentes.
pero no tienen idea qué agradable es comerlas. Estas lindas perlitas siguen crocantes y se impregnan del plátano a la máxima potencia. Y como yo sola me causo muchos antojos, pues tengo que probarlas. Hora de la sacrificación, con su permiso. Tienen que probarlas. Están bien buenas. Sin azúcar ni harinas refinadas. Deliciosas. Muy diferentes. Ya mejor me la termino. Bueno, familia, espero si preparen esta receta en casa, y si me ven por primera vez, los invito a suscribirse totalmente gratis, pero no olviden activar la campanita para que les puedan llegar mis recetas. Si comparten mi video con más personas me ayudan un montón, y recuerden que pueden presionar el botón de gracias para hacer donaciones para los animalitos que rescato. Ellos y yo se los agradecemos de todo corazón. Gracias por todo, no olviden dejar su like, un abrazo muy fuerte y que Dios me los bendiga grandemente. Bye bye. Espera, no te vayas. Te recomiendo revises siempre el primer comentario de mis videos. Si das clic en el botón verde que aparece aquí, te suscribirás gratis. Estos son algunos videos que seguro te van a gustar. Espero los puedas compartir. Gracias por todo, Dios los bendiga y bye bye.